la libertad, en el caso del área penal, a defender los bienes del patrimonio en el área del derecho civil y también en el derecho penal. La función del abogado es ante el juez a través de escritos. En el caso de los juzgados de instancia civil o de paz civil, acordémonos que hay juzgados menores. Juzgados menores son los juzgados de paz civil, de paz penal. Pero nos vamos a enfocar por el tema de la paz civil. Y los juzgados de primera instancia también son los que deciden en jerarquía, juzgados de primera instancia civil. Luego están las salas de apelaciones. Y después está la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con la Corte Suprema de Justicia tendremos que estudiar detenidamente la ley del organismo judicial, donde vamos a encontrar que la Corte Suprema de Justicia tiene una función de carácter administrativo y una función de carácter jurisdiccional. Entonces, son cosas que me imagino que ustedes ya las estudiaron en sus cursos anteriores. Esa es la función del abogado. La función del abogado es plantear demandas, contestar demandas, plantear excepciones o defensas, plantear acciones, acción de inconstitucionalidad, acción de amparo. Entonces, esto es la función del abogado. La función del abogado se ve ante los órganos de jurisdicción. Hay órganos de jurisdicción nacionales y órganos de jurisdicción internacionales que conocen también de algunos asuntos, especialmente en materia de derechos humanos. La función del notario es totalmente diferente. La función del notario, podemos decir que es en su oficina, en su despacho, en su notaría. Ahí el notario va a atender a las personas que solicitan sus servicios profesionales. Entonces, la función del notario es a través de instrumentos públicos. Vimos que el abogado es a través de escritos ante los órganos de jurisdicción. Y la función del notario es a través de instrumentos públicos. Y vamos a ver también que las leyes que regulan la función del abogado son totalmente diferentes, porque vamos a encontrar dentro de la función del abogado cuáles son sus facultades, qué requisitos necesita para ser abogado. Esto me imagino que ustedes ya lo han estudiado, porque ustedes, información que han tenido, y lo hemos visto en la clase y lo hemos visto en su participación, más que todo se concentra como abogados. Pero los requisitos para ser abogados los vamos a encontrar en el artículo 198 de la ley del organismo judicial. Ahí están los requisitos para poder ejercer la profesión de abogado. Mientras que los requisitos para ejercer la profesión de notario los vamos a encontrar en el artículo 2 del Código de Notariado. Vemos ahí entonces la diferencia de la función del notario y la función del abogado, que están reguladas en leyes distintas. El arancel del abogado está regulado en el decreto 111-96 del Congreso de la República. Ahí está regulado el arancel del abogado, es decir, los estipendios que el abogado puede recibir en concepto de prestar sus servicios profesionales, los honorarios. Mientras que el arancel del notario los vamos a encontrar regulados del artículo 106 al 109 del Código de Notariado. Ahí encontramos aranceles. Y como vimos, el abogado, de conformidad con el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, vemos que el abogado, en los escritos que presenta ante los tribunales de justicia, en su auxilio. El artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil determina lo siguiente: las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado.
Entonces ya tenemos ahí el fundamento, que por eso en los escritos que se presentan, firma la persona que está planteando la solicitud al juez y firma en su auxilio. Firma el abogado que se dirige las palabras en su auxilio. El abogado. Cuando la persona no puede o no sabe firmar, entonces aquí lo que va a hacer es que el abogado tiene facultad para firmar a ruego, de la persona que no puede o que no sabe firmar, a ruego del presentado y en su auxilio. Ahí cambia la redacción y la firma y el sello del abogado. Ahora, el notario es totalmente diferente. ¿Cómo va a autorizar los instrumentos públicos? El notario ya vimos que autoriza los instrumentos públicos con la firma precedida de las palabras ante mí. Y cuando es el propio otorgante, el notario, la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Entonces, vemos las diferencias sustanciales en una y otra de las profesiones que vamos a ejercer. Tenemos que tener mucho cuidado en no confundir nuestra función, en dónde vamos a actuar, cómo vamos a actuar, porque aparte de la función del abogado y parte de la función del notario. Vemos que el abogado puede actuar de oficio, hay abogados de la pública, ya nombran un abogado de oficio, mientras que el notario no puede actuar de oficio. El notario solo puede actuar a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Así puede actuar. Y entonces vemos ahí las grandes diferencias entre la función del abogado y la función del notario, ¿no? El notario está en su despacho, en su oficina, en su notaría, y además la función del notario, pero también la del abogado, 24 horas hábiles, no hay horario. En cualquier momento llaman a un abogado para una declaración en un órgano jurisdiccional. Puede ser en la madrugada, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Por eso hay juzgados de turno que se encargan de esas diligencias. El notario también puede actuar las 24 horas y en todo el territorio nacional. No tenemos una limitación de territorio. Podemos actuar en todo el territorio nacional. El notario va a actuar las 24 horas, todos los días y horas son hábiles. En eso tiene un denominador el abogado y el notario, ¿no? Que podemos actuar 24 horas. Con la época de la pandemia, pues, a los abogados, al notario no, pero como somos la misma persona, a los abogados les permitía circular en horas del toque de queda, o el toque de queda, lo que habían implementado, que era la vía pública por el horario que había impuesto por disposición del Ejecutivo. El abogado podía ir justificando que iba a tribunal, que iba a atender a un cliente, que iba a declaración de persona, una primera declaración de parte, y entonces podía circular. En cambio, el notario, pues también, pero como el notario puede actuar también en horas finales y todos los días y horas, él lo puede hacer en cualquier momento. La vez pasada les hacía el comentario. Los matrimonios, sábados, domingos, viernes por la noche, sábado por la noche, el notario va a autorizar matrimonios. ¿Dónde va a autorizar el matrimonio? Lo puede autorizar en su oficina, lo puede autorizar en una residencia, lo puede autorizar en un salón comunal, o en la residencia de uno de los contrayentes. El mismo artículo 23 así lo regula, el Código Civil. Entonces vemos que hay que tener presente, por favor, hay que tener presente que ahora nos estamos formando para ser notarios, ¿sí? Para ser notarios. Ahorita nos vamos a olvidar temporalmente de la función del abogado, porque no me pueden responder el abogado, porque muchos responden. El abogado me responden ahí al momento de la evaluación. No pueden responder el abogado, porque estamos formándonos para notarios. Bien.
No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de los temas que hemos visto, porque acordémonos que todos esos temas que hemos estudiado, todas las leyes que hemos citado, que hemos leído, los artículos, todo es objeto del primer examen parcial. Y ahora vamos a ver el otro tema, conforme el programa. Yo tengo mi programa acá. Derecho notarial, ya vimos la definición, vimos el objetivo, vimos el contenido, las características, vimos los principios, que fue lo último que vimos. Las fuentes del derecho notarial. Nosotros vamos a la ley del organismo judicial, en el artículo 2 de la ley del organismo judicial se determina cuál es la fuente del derecho. Esto ya me imagino ustedes ya lo leyeron, ya lo estudiaron en cursos anteriores. La ley, oigan, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará, que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La costumbre regida solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Entonces vemos cuál es la fuente del derecho, del ordenamiento jurídico de Guatemala, es la ley. ¿Cuál es la fuente del derecho notarial? Pues la ley es la fuente del derecho notarial. Y esto se determina también en el artículo del Código de Notariado. Vimos como principio de especialidad, principio de función integral, que es lo mismo, en el artículo 110, donde se determina toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones del notario que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa. Es decir, que cuando se quiera modificar un derecho, una obligación del notario, o quieran suprimir uno de estos elementos, tiene que hacerse como una modificación expresa. Como que el único artículo que cumple este requisito es el 44-45 del Impuesto Único sobre Inmuebles, donde regula, se modifica en forma expresa el artículo 37 del Código de Notariado, el cual queda aquí. Es el ejemplo que tenemos en el caso del artículo 37 del Código de Notariado. Y ese es un artículo que nos va a servir de cómo lo vamos a aplicar ahorita. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, aquí el licenciado Luis está tomando nota ahí para hacer las preguntas del examen, me imagino yo. Le escucho Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Disculpe, ahorita le activo el sonido. Sí. Ahí escucho. Ya me está soportando ya. Buenas tardes, licenciado. Tenía una duda en cuanto al tema de evolución histórica del notariado. Mencionó la historia de los hebreos, Egiptos, Grecia, Roma, Edad Media, España, Américas, pero en mis apuntes no encuentro el de Guatemala. No sé Sí, si lo tiene mencionó. razón. Estoy pendiente de enviarles un material, sí, estoy pendiente de enviarle un material que contiene el desarrollo de la evolución histórica y legislativa del derecho notarial en Guatemala. Les envío un material de un vocabulario jurídico notarial, por eso no quise sobrecargarles con la evolución histórica, pero se los estaré enviando en el transcurso de la semana, indudablemente que antes del examen parcial. Gracias por la observación. Gracias. Bien.
Entonces, vamos a ver ahora qué relación tiene el derecho notarial. Por eso tenemos el círculo que hemos venido utilizando en la exposición del tema. ¿Qué relación tiene el derecho notarial con otras áreas del derecho? Vamos a encontrar que con el derecho constitucional tiene mucha relación. Ya leímos nosotros el artículo 2 de la Constitución Política de la República, donde se regulan ingresar. Les decía que ya leímos nosotros, me imagino que ya lo estudiaron ustedes, el artículo 2 de la Constitución Política de la República, donde se regulan los deberes del Estado. Y dentro de los deberes del Estado tenemos el derecho, el deber de seguridad. Mencionamos que hay muchas clases de seguridad, por eso se menciona seguridad. Si ustedes entran, buscan seguridad y van a encontrar una serie de clases de seguridad. Pero la que nos interesa a nosotros es la seguridad jurídica, esa es la que nos interesa. Y se está reforzando con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se determina que los documentos extendidos por notario producen fe, hacen plena prueba. Resume que son verdaderos, que son ciertos. Hace plena prueba porque es suficiente tener un documento autorizado por notario para poder ejercer un derecho o reclamar el cumplimiento de una obligación. Es suficiente. Sin embargo, el 128 del Código Procesal Civil y Mercantil regula una serie de medios de prueba. Dentro de esos medios de prueba encontramos documentos. Y dentro de los documentos encontramos los que han sido extendidos, que han sido autorizados por un notario o por funcionario público. Entonces, por eso se argumenta que producen fe y hacen plena prueba el principio de seguridad jurídica en cuanto al derecho constitucional. También vimos el artículo 28 de la Constitución Política de la República, donde se de petición. El derecho de petición, que en el derecho notarial se llama, es el principio de rogación. El notario no puede actuar de oficio, tiene que ser solicitada su función. De cualquier manera, correo electrónico, mensaje de texto, llamada telefónica, visita personal. De la función del notario debe de ser requerida, debe de ser solicitada por las personas o por la persona interesada en las diligencias correspondientes. Muy importante que no olviden las categorías de normas jurídicas del derecho notarial que estudiamos. Derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas jurídicas de jurisdicción notaria. Eso es muy importante porque va concatenado con todas estas relaciones que tiene el derecho notarial con el derecho, con las demás áreas del derecho. ¿Qué más tenemos con el derecho constitucional? Tenemos los artículos 22 o 23, áreas de reserva de la Constitución. Tenemos también ahí, si alguien me hace el favor de verificar en la Constitución Política de la República, artículos 122, perdón, 122, no tengo mi Constitución al alcance. Especialmente tiene su Constitución, por favor. Yo no tengo días que no encuentro mi Constitución. El artículo 122, notario. 122. Bueno, artículo 122. Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de la ribera de los ríos navegables, 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales, donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las reservas reservadas: A.
los inmuebles situados en zonas urbanas, y B, los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad los inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubique en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay quienes ejercen la función notarial en lugares donde hay áreas de reserva de la nación. Por eso existe una oficina que se llama Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Entonces tenemos áreas de reserva territorial. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces ustedes anuncios que venden inmuebles a orillas del lago, a orillas de los mares, pero esas áreas hay que ver de qué forma están constituidas. Si son áreas de reserva del Estado y son áreas que están comprendidas dentro del 1 de marzo de 1953, como lo leyó el estudiante, para poder autorizar un contrato relacionado con un inmueble ubicado en áreas de reserva de la nación. Los extranjeros no pueden adquirir bienes dentro de los límites del territorio nacional, únicamente los guatemaltecos. Para eso deben de acreditar su certificación de partida de nacimiento para acreditar que nacieron dentro del territorio nacional. Acordémonos que la nacionalidad, esto es algo muy importante también, la nacionalidad, cómo se clasifica, quiénes son guatemaltecos de origen. Vamos a encontrar que los guatemaltecos de origen, a que se refiere que pueden ser nacional, los guatemaltecos nacidos en el extranjero, que sean hijos de padre o madre guatemalteca, los guatemaltecos nacidos en nave o aeronave con bandera guatemalteca. Creo son los guatemaltecos de origen de conformidad con la Constitución, creo que 143 o 144 del idioma. Por ahí si alguien me hace el favor de ver guatemaltecos de origen, no tengo mi Constitución lamentablemente, pero por ahí vamos a encontrar quiénes son guatemaltecos de origen y ellos pueden adquirir bienes en las áreas de reserva, ya sea a título de arrendamiento o a título de propiedad. Otra circunstancia que regula 122 y 123 de la Constitución Política de la República es que las sociedades que deseen adquirir bienes dentro de áreas de reserva tienen que estar constituidos mayoritariamente con accionistas guatemaltecos. Ese es otro elemento que tiene también relación con el derecho notarial. En el artículo 49, vamos a retroceder en el artículo 49 de la Constitución Política de la República, se regula qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio, y ahí vamos a encontrar al notario. Dentro de los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio, vamos a encontrar al notario. Entonces vemos ahí, hay otra relación del derecho. Por supuesto, todas las normas constitucionales van a tener, pero aquí vamos a citar las que tienen más preponderancia, las más son constantes. Sucede con la nacionalidad, quiénes son guatemaltecos naturales, quiénes son guatemaltecos de origen, guatemaltecos de origen y guatemaltecos naturalizados. Y el idioma oficial también, recordémonos que de conformidad con el artículo 13 del Código de Notariado, los instrumentos públicos se redactarán a mano o a máquina de manera legible, sin abreviaturas y en español. Bueno, en español es la legislación, pero esas son entonces la relación que encontramos entre el derecho constitucional con el derecho notarial, el idioma oficial. Además de eso, en el artículo 154, que ya lo hemos mencionado y lo hemos leído, encontramos la función. Recordemos que la definición de notario
función. Esa función pública es la que está regulada en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Además de eso, en las disposiciones generales del Código Penal, en el artículo segundo de las disposiciones generales, vimos que al notario se le refuta como funcionario público, ejerce una función pública. Entonces ahí se van concatenando todos los elementos para poder determinar que en Guatemala el notario desarrolla una función pública. Vemos ahí con el derecho constitucional, tiene bastante relación con estas normas jurídicas que hemos ido citando. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, entonces ahí tienen la palabra, no interrumpen, la palabra. Veamos con el derecho mercantil. Buenas tardes. Una pregunta sobre el artículo 122. Es decir, como notario, uno puede consultar si algún negocio jurídico relacionado al artículo 122, ya sea un bien inmueble, uno como notario puede consultar si ante la oficina que usted mencionó, si está o no dentro de la reserva. Dentro del área. Dentro del área de reservas declaradas por el Congreso como áreas de reserva. Y además de eso, porque además de las que están en el 122, hay otras áreas que el Congreso de la República, a través de decreto, ha declarado como áreas de reserva nacional. Pero encontramos que dentro de las colindancias de los mares, de los ríos, de los lagos, hay que guardar cierta distancia para poder calificarla como área de reserva del Estado. El notario lo que tiene que hacer es, como tiene que calificar que le lleva una persona interesada en vender, en comprar, en arrendar, lleva los documentos que justifiquen el derecho que va a ejercer. El notario tiene que calificar. El notario ejerce una actividad calificadora. Entonces el notario va a calificar los documentos. Y además de eso, el notario puede hacer una consulta electrónica al registro de la propiedad y determinar la ubicación del inmueble, su situación jurídica registral, si tiene anotaciones, si tiene gravámenes, si tiene embargos, si tiene derechos reales como usufructo, como derecho de arrendamiento, como también si está inamovilizado el inmueble. Todo eso el notario lo puede consultar electrónicamente porque tenemos la facultad, la facilidad, mejor dicho, la facilidad de poder consultar electrónicamente los inmuebles. Entonces el notario tiene que ejercer esa actividad preventiva, va a prevenir a su cliente que si puede comprar, si puede dar en arrendamiento o por la nacionalidad de la persona que quiere comprar, va a prevenir. Con el derecho mercantil, les decía, tiene mucha relación porque voy a considerar que aún no han recibido su curso de derecho mercantil, pero sí hay artículos que creo que son necesarios. Cuando fueron las primeras sesiones que iniciamos el curso, hicimos como un listadito de las leyes que necesitamos, y dentro de las leyes les pedimos el decreto 2-70 del Congreso de la República, que es el Código de Comercio. Y en el Código de Comercio vamos a encontrar, para considerar elementos, vamos a considerar aspectos, pues, digamos, muy someramente, porque nos van a servir en el otro semestre que usted ya ha recibido derecho mercantil. Pero vamos a encontrar en el artículo 16 del Código de Comercio la relación que tiene. La relación que tiene es bastante, pero solo nos vamos a limitar a algunas circunstancias que por el momento estimamos las más indispensables. En el artículo 16 del Código de Comercio se regula la constitución de sociedades.
Acordémonos que hay dos clases de sociedades. Acordémonos que estoy en clase, licenciada, le llamo al salir. Yo sé que te vas a la experiencia. Estoy dando la jefatura para firmar expedientes en la facultad, pero por eso contesté, disculpen, ustedes saben que no contesto, pero solo porque es de la facultad. El artículo 16 regula la constitución de sociedades. Acordémonos que la legislación regula dos clases de sociedades: la sociedad civil, regulada en el Código Civil, y la sociedad mercantil. La sociedad mercantil que está regulada en el Código de Comercio. Y encontramos que la constitución de las sociedades, su modificación, sus prórrogas, su aumento de capital, su cambio de razón social. La vez pasada les dije, las sociedades en nombre. Las sociedades, como son personas jurídicas, a diferencia de la persona individual que se identifica con el nombre con que fue inscrito su nacimiento en el registro civil, conforme al artículo 4 del Código Civil, las sociedades tienen razón social o denominación social. Dependiendo, eso lo van a ver ustedes en mercantil, no voy a profundizar en eso, solo si quiero que tomen nota. Las sociedades tienen razón social o denominación social. Y entonces vamos a encontrar que la constitución, la modificación, la fusión, la transformación, la liquidación de sociedades debe realizarse en escritura pública. Y cuando se hace escritura pública, indudablemente involucran al notario. La constitución de las sociedades y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquier otra reforma o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. Entonces vemos que aquí tiene bastante relación el derecho notarial con el derecho mercantil. Vamos a encontrar otro artículo en el artículo 153 del Código de Comercio, en el artículo 153 del Código de Comercio. Cuando ustedes estudien su derecho mercantil, me imagino algunos ya lo saben, las sociedades tienen órganos. Su órgano supremo es la Asamblea General, su órgano de administración es la Junta Directiva y su órgano de ejecución es el gerente o es el administrador único o es el presidente del Consejo de Administración. Las sociedades, por ser una persona jurídica, tienen sus órganos, cómo va a desarrollar sus actividades. Pero en el caso de las asambleas, del órgano supremo, la convocatoria de todos los miembros de las sociedades, las asambleas, que hay distintas clases de asambleas, ordinarias, extraordinarias. Ahí lo vamos a dejar para no profundizar mucho. Pero las asambleas, veamos cómo se hacen constar de conformidad con el artículo 153 del Código de Comercio. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Cuando, por cualquier circunstancia, no pudiera presentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Y aquí ya involucran al notario para que haga constar y dé fe del desarrollo de las asambleas de la sociedad. Y entonces encontramos, ese es en el 153 del Código de Comercio que leímos, para poder relacionar el derecho notarial con el derecho mercantil.
Y vamos a buscar un último ejemplo que podemos encontrar en cuanto a la constitución del fideicomiso. A ver acá. ¿Usted no tiene su código, licenciado? No tiene su código de comercio ahí. Posición. Creo que es el 776. Si alguien tiene su código de comercio en cuanto al fideicomiso, aquí está, ya lo encontramos, 777. No, estaba muy mal. Sí, pues sí que estamos. Este código tiene muchas anotaciones. 771 del Código de Comercio. Veamos cómo relaciona el Código de Comercio al notario de esta clase de contrato mercantil. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública. En el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Entonces, este es otro contrato que es de naturaleza mercantil. Y entonces vamos a encontrar en el artículo 16, en el artículo 17, en el 153 y en el 771 del Código de Comercio, la relación que podemos explicar que tiene el derecho notarial con el derecho mercantil. Bien, con el derecho penal. El derecho penal vamos a encontrar que también tiene relación con las disposiciones generales. Ya leímos las disposiciones generales. Las disposiciones generales del Código Penal. Ahí tiene mucha relación, pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos delitos que están regulados en el artículo 3 del Código de Notariado, ciertos delitos que por supuesto están regulados en el Código Penal, que tienen relación, artículo 4. En el artículo 4 vamos a encontrar, numeral 4 del artículo 3, ¿qué delitos encontramos regulados que puedan repercutir o en los que pueda incurrir el notario? Los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad. Acordémonos 186 del Código Procesal Civil y Mercantil: salvo el derecho de las partes de nulidad o falsedad. Entonces, aquí que hay el delito de falsedad que está regulado 222 y 321 y 322 del Código Penal. La falsedad, el robo, el hurto, la estafa, y hay una serie de clases de denominaciones de estafa, ¿no? La quiebra o insolvencia fraudulenta, el cohecho, la infidelidad en la custodia de documentos, custodia de documentos, el protocolo que está bajo su responsabilidad, artículo 19 del Código de Notariado, y en los casos de prevaricato y malversación. Entonces vemos ahí que el derecho notarial tiene relación con el derecho penal. ¿Encontrás eso? Gracias. ¿No por ahí? No, los agravantes. Están como en el 23. ¿Las circunstancias agravantes? Así es. Las circunstancias, también las circunstancias agravantes vamos a encontrar en el artículo 27 del Código Penal, que también puede constituir en un momento determinado un agravante para el notario. ¿Dónde encontramos que si el notario defrauda al Estado haciendo mal uso de la fe pública, lógicamente lo que se le va a imponer va a ser una agravante, que los encontramos regulados en el artículo 27 del Código Penal, donde están los agravantes, donde podemos encontrar que el notario se le puede imputar
un delito de los regulados en el artículo 3, numeral 4 del Código de Notariado, y con base al artículo 2 de las disposiciones generales del Código Penal, se le va a aplicar un agravante por ser un funcionario público que está haciendo mal uso de la fe pública que el Estado le ha conferido. Entonces vemos que con el Código Penal tiene bastante relación en la actitud o el desarrollo de la ejecución notaria cuando se sale de los límites de los órganos jurídicos para poder defraudar al Estado y a los particulares. Con el derecho procesal penal también tiene relación, porque en el artículo 264 bis del Código Procesal Penal encontramos regulados, y ya lo habíamos estudiado, lo habíamos mencionado cuando vimos normas jurídicas de derecho notarial aplicado, que vimos que en el artículo 264 bis se regulan los requisitos que el notario debe de cumplir al redactar un acta notarial de arresto domiciliario. Ahí vamos a encontrar esos requisitos formales. Entonces también tiene relación con el derecho procesal penal. Con el derecho administrativo. Vean, con el derecho administrativo tiene bastante relación, porque el Estado le confiere la fe pública al notario, esa facultad, esa potestad de robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autoriza, pero a cambio de eso, el notario tiene que informarle al Estado qué actos, qué contratos está realizando. ¿Y cómo le va a informar al Estado? Bueno, a través de avisos. A través de avisos, el notario le va a informar al Estado qué actos, qué contratos están realizando los particulares. De ello, encontramos en el artículo 27 del Código de Notariado, encontramos una serie de avisos. El notario está obligado a remitir a las entidades administrativas 37, artículo 37. El notario, cuando esté en facultades, el notario debe cumplir las siguientes obligaciones. 37 del Código Notariado. Remitir al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes del otorgamiento de una escritura pública el testimonio especial, el testimonio especial, los timbres notariales adheridos. Tenemos la obligación de remitir una copia que se llama testimonio especial de cada escritura o de cada instrumento público que autorizamos en el protocolo dentro de los 25 días. Artículo 37, literal A. En la literal B también tenemos que informar al Archivo General. Sí, le escucho, Alexis. ¿Podría repetir el artículo? No lo escuché también. 37 del Código Notariado. Ahí estamos ahorita, 37. Dentro de este Muchas gracias. En este artículo también en la literal B tenemos la obligación de remitir un aviso cuando cancelamos una escritura. Es decir, las personas se arrepintieron, ya no quieren firmar, falta una firma o faltan todas las firmas, es una escritura cancelada, que vamos a ver en el otro programa. Una escritura cancelada, pero tenemos la obligación de remitir un aviso también al director del Archivo General de Protocolos. Cuando autorizamos un testamento, también tenemos la obligación de remitir un aviso al registro de propiedad, con el artículo 45 del Código de Notariado. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha que autorizó el testamento los datos indicados en el artículo 1193 del Código Civil. 1143 del Código Civil. Entonces, tenemos que remitir esos avisos. Con el derecho administrativo tenemos mucha relación. La ley nos regula qué avisos tenemos que remitir.
dentro de qué plazo tenemos que remitir determinado aviso y cuál es la entidad o órgano administrativo ante quién tenemos que remitir ese aviso. Pero también la sanción que se nos impone en caso de incumplimiento de remitir los avisos, los testimonios, en el caso del artículo 37 del Código de Notariado. Entonces vamos viendo artículo 37 del Código de Notariado y veamos en el artículo 38, también leemos el 45 del Código de Notariado en el caso de los testamentos. En el artículo 38 vamos a encontrar una serie de avisos que tenemos que remitir cuando damos un contrato de enajenación. ¿Cuáles son los contratos de enajenación? Entonces se pregunta, ¿cuáles son los contratos de enajenación? ¿Qué es enajenar? Cuando autorizamos un contrato de enajenación, tenemos que remitir un aviso. ¿A dónde vamos a remitir? Vamos a remitir el aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. También tenemos que remitir aviso a la Dirección de Catastro Municipal por el cobro del pago del impuesto único sobre inmuebles. Entonces, esos avisos tenemos que emitirlos. Cuando vamos a autorizar una escritura de donación de bienes inmuebles, nosotros tenemos que remitir también un aviso dentro del tiempo que regula el artículo 38 con los requisitos que regula la literal B. Acordémonos que de los contratos de donación, entre vivos, a eso se refiere, contratos de donación entre vivos. Aquí no hace la distinción, pero se trata de un contrato de donación entre vivos, porque la donación por causa de muerte no es contrato. La donación por causa de muerte es una declaración de voluntad y que se hace efectiva hasta que fallece el otorgante. Cuando vamos a unificar fincas, es decir, cuando se va a unificar inmuebles que están contiguos, que forman un cuerpo, se puede unificar. También cuando vamos a autorizar un contrato de unificación, también tenemos que remitir el aviso al registro, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y a la Dirección de Catastro Municipal. En los casos de desmembraciones, cuando vamos a desmembrar un bien inmueble, a fraccionar, yo prefiero el término fraccionar el bien inmueble y no desmembrarlo, porque cuando vamos a fraccionar el bien inmueble, también tenemos que remitir aviso cuántas fracciones se formaron de ese bien, cuál es la extensión superficial de cada fracción y cuáles son sus medidas y sus colindancias en los casos de la desmembración. Tenemos todos los avisos, eso es para citar algunos ejemplos, porque hay muchas obligaciones más con la administración pública. Entonces, en el caso de los testamentos, el aviso se remite aviso al Registro General de la Propiedad. Si el testamento lo autorizamos en jurisdicción del segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango, tenemos que remitir el aviso al segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango. Y con el derecho administrativo tenemos una serie de relación, de obligaciones, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuándo tenemos que remitir el aviso. Es decir, cuando autorizamos un contrato ¿de qué? De enajenación, de fraccionamiento, de donación entre vivos, de unificación. Ahí está en el artículo 38. Tenemos que remitir aviso cuando cancelamos una escritura. Tenemos que remitir una copia que se llama testimonio especial dentro de los 25 días de haber autorizado cada uno de los instrumentos que autorizamos en el protocolo.
En el caso de testamentos ya leímos 45 del Código de Notariado. En la ley del organismo judicial, en el artículo 40 de la ley del organismo judicial hay otro aviso que tenemos que remitir. En el artículo 40... Ay, no se escucha bien. Vamos a ver que tal vez me dejé un poco el micrófono. Espero que me escuchen mejor. Me voy a acercar al micrófono, creo que me alejé un poco. En el artículo 40 de la ley del organismo judicial encontramos también un aviso que tenemos la obligación de remitir al Archivo General de Protocolos, al director del Archivo General de Protocolos, dentro de los 10 días de haber autorizado el instrumento público. Y vamos a ver qué problema me están ustedes reportando aquí. Aquí me reporta que el audio está bien. Muy bien, voy a acercar un poquito más aquí al micrófono para que ustedes me puedan escuchar mejor. Entonces, con el derecho administrativo tenemos mucha relación con respecto a los avisos. Cuando pensamos qué contrato o qué instrumento público tenemos que remitir un aviso, ¿a qué institución? Que se remite a RENAC cuando muy bien, licenciado, muy bien, le agradezco. Al Registro Nacional de las Personas, muy bien, muy buena observación. Al Registro Nacional de las Personas también se remiten avisos. En el caso cuando realizamos matrimonio, cuando realizamos un matrimonio, tenemos que remitir un aviso circunstanciado. Hay un aviso simples, como en el caso del aviso de escritura cancelada. Señor director, el aviso que cancelé, la escritura número 5 de tal fecha. Es avisos. Pero un aviso circunstanciado quiere decir que tenemos que informar todos los elementos más indispensables del matrimonio. Quiénes contraen matrimonio, cuáles son sus datos generales, dónde está inscrito su nacimiento, quiénes son los padres, qué régimen económico adoptaron, en qué la autorización del matrimonio. Todo eso es un aviso ya circunstanciado. Debe llevar más que un aviso. Ese aviso se remite al Registro Nacional de las Personas. Con el derecho procesal, ya vimos con el derecho procesal penal, ya vimos que tiene relación en cuanto al acta notarial de arresto domiciliario. Pero con el derecho procesal vamos a encontrar que tiene relación en cuanto a la jurisdicción voluntaria. En cuanto a la jurisdicción voluntaria, regulada a partir del artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, hay disposiciones que regulan que el notario facultado a conocer en su oficina, sin necesidad de ir a tribunales, puede conocer en su oficina cambio de nombre, por ejemplo. Si vemos nosotros en el Código Civil, en el artículo 5, 6, me parece que es. En el artículo 6 del Código Civil, veamos la redacción. Las personas no pueden cambiar su nombre sino por autorización judicial. Las personas podrían cambiar su nombre solo con una autorización de juez. Pero en el decreto 5477 del Congreso de la República, Ley de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, vamos a encontrar en el artículo 18 del decreto 5477 del Congreso de la República, vamos a encontrar en el artículo 18 solicitud de trámite. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario.
expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. Entonces vemos, es la parte que nos interesa, vemos que en el derecho procesal civil sí tenemos mucha regulación en cuanto a jurisdicción voluntaria. ¿Qué otro asunto? ¿Qué otro? Ah, muy bien, de acuerdo, licenciado. Muy bien, ahí me está haciendo la observación el notario, ¿no? Auxiliar del juez. El notario es auxiliar del juez. Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, ¿no? El notario, conforme al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario es un auxiliar del juez y puede realizar determinadas actuaciones. ¿Cuáles son esas determinadas actuaciones? Requerimiento, embargo, secuestro, reguladas en el artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. Notificaciones y discernimientos, reguladas en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces vemos la relación que hay. Entonces el notario, para ser notario notificador, tiene que conocer todo lo concerniente a notificaciones, que están reguladas del artículo 66 al artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo es la notificación? ¿Quién se puede notificar? ¿A qué hora se puede notificar? ¿En qué lugares se puede notificar? Todo eso está regulado. ¿Cuándo no se puede? ¿Cuándo el notario no puede notificar? Todo eso lo encontramos regulado del 66 al 79 del Código Procesal Civil. También las sucesiones. El notario está facultado para conocer sucesiones en jurisdicción en el Código Procesal Civil y Mercantil 488 del Código Procesal Civil y Mercantil regula la sucesión extrajudicial. Es decir, el notario puede ser intestada o puede ser testamentaria, puede ser una sucesión por donación por causa de muerte, puede ser una donación mixta, mitad testada, mitad intestada. Es decir, el notario está facultado para conocer esas diligencias de las sucesiones. Y por último, tenemos también la notoriedad, llamada también identificación de persona, que está regulada del artículo 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que aquí tenemos bastante material para poder estudiar, para poder sustentar nuestro primer examen parcial. Tenemos bastante material. Todo esto ya lo habíamos mencionado ya en alguna sesión de las clases, teniendo tanto virtuales como presenciales. Si hay dudas, comentarios, observaciones, espero, ya traté de ver si había problema con el audio, pues por aquí me informa que no hay problema, pero ustedes me dicen. Derecho fiscal. Vamos a ver con el derecho fiscal. Todos los actos o contratos que el notario autoriza están sujetos a pago de impuestos. Están sujetos a pago de impuestos, pero también puede ser que reúnan requisitos para estar exentos del pago de impuestos. El notario tiene que conocer qué impuestos va a cubrir o va a pagar el acto o contrato que va a autorizar, porque le va a asesorar a sus clientes qué impuestos va a cubrir, dentro de qué plazo debe cubrir ese impuesto, qué porcentaje de impuestos debe cubrir o qué cantidad de impuesto va a pagar. Eso está relacionado con el derecho fiscal o el derecho tributario, y entonces los notarios tenemos que conocer clases de impuestos. Uno, el impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Esa es una de las leyes que les pedimos dentro de la nómina que hicimos. Impuesto del timbre fiscal. Ese es un impuesto. Pero en la ley hay dos impuestos. El impuesto del timbre fiscal, que es a través de estampillas fiscales, y el impuesto
de papel sellado especial. El impuesto del timbre fiscal es regulado en el artículo 4 y 5, artículos 4 y 5 de la ley del timbre fiscal, y el impuesto de papel sellado especial para protocolo está regulado en el artículo 6 del código de la ley de papel sellado especial para protocolo. Entonces vemos que esa es una ley, se llama así la ley, que tiene dos impuestos: el impuesto del timbre fiscal, que la regla general es el 3% sobre el valor del acto o contrato, 3%, pero tiene tasas específicas en el artículo 5. Tasas específicas quiere decir que tiene una cantidad de impuesto determinado. Ya no tenemos que ver cuánto es el 3% del monto, no. Un contrato de mandato, por ejemplo. Un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, por ejemplo. Un contrato de constitución de sociedad. ¿Qué impuestos? ¿Cuánto pagan? Entonces, eso está regulado en las tasas específicas reguladas en el artículo 5 de la ley del timbre fiscal. Timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. No se les olvide que son dos impuestos regulados en una ley. Entonces, eso es muy importante. También en esta ley se regula dentro de en qué momento se paga, en qué momento se debe pagar el impuesto del timbre fiscal. Se regula cuál es la forma de pagar. Mala señal de internet, porque le sigue escuchando. Ay, qué lamento esto. Hay mala señal de internet. Ya me lo han reportado algunas veces. Tener que ver qué está pasando con esto. Pues les toca que estoy con esta recortar su voz, ¿verdad? Cansaditas. Así. Sí. Bueno. Estoy tratando de hablar más pausado para que no haya problema con esto que me están reportando. Les decía que otro impuesto que debe pagar o que cubre los actos o contratos que autoriza el notario es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es otro impuesto que se cubre en los actos o contratos que el notario va a autorizar. También de la misma manera tenemos que determinar cómo está regulado las formas en que podemos pagar el impuesto al valor agregado. Tenemos que ver cuál es el plazo que hay para pagar el impuesto al valor agregado y cuáles son las sanciones que las personas, los clientes en este caso, van a tener si no se cubre el impuesto por el monto indicado y por el plazo establecido en la ley. Entonces son dos impuestos, tres impuestos: impuesto del timbre fiscal, papel sellado e impuesto del valor agregado. A eso le vamos a sumar el impuesto del timbre notarial. Dentro de las leyes que les pedimos estaba la ley del timbre forense y timbre notarial. En la ley del timbre notarial, el timbre forense regula en qué momento vamos a cubrir el impuesto. Bueno, esto no es impuesto, pero así le hemos llamado. Estos son los que son para el fisco, pero esto no es para el fisco. Esto no es para el fisco. El impuesto del timbre notarial no es para el fisco, es para el colegio profesional y sirve para el plan de prestaciones del colegio profesional. Entonces, el timbre notarial está regulado cuánto se paga, cuál es la forma de pagarlo y cuál es la sanción de no pagarlo. Está regulado en la ley de timbre forense y timbre notarial. Está en el artículo 3, numeral 2, formas de pagar el timbre notarial. Bien, creo que si hay dudas, si hay comentarios, vean, nos falta con el derecho registral. Con el derecho registral tiene relación el derecho notarial porque la mayoría de actos o contratos que el notario autoriza se inscriben en los registros públicos.
en el Registro General de la Propiedad, 1124 del Código Civil, ¿qué actos o contratos? Hay una serie de actos o contratos. En el artículo 1124 del Código Civil hay una serie de actos o contratos que se inscriben en el registro de la propiedad, pero no todos, no en todos participa el notario. Sí, 1125. En 1124 está la definición del registro de la propiedad, que es el registro de la propiedad, pero en el 1125 está regulado qué se inscribe en el registro de la propiedad. Y vamos a ver qué actos o contratos autoriza el notario, que están regulados en el 1125, que se deben de inscribir en el registro general de la propiedad. Es que hay que leer despacio 1125 y buscar qué actos o contratos en los que participa el notario, porque hay algunos en los que no participa el notario. De la misma manera, el Registro Nacional de las Personas, qué actos o contratos que el notario autoriza se inscriben en el Registro Nacional de las Personas. Ahí vamos a encontrar el cambio de nombre, vamos a encontrar el matrimonio, la unión de hecho, vamos a encontrar las capitulaciones, vamos a encontrar el cambio de nombre cuando es por notario, vamos a encontrar también la identificación de tercero o notoriedad, que ya lo mencionamos, que está en el procesal civil, pero también se inscribe en el Registro Nacional de las Personas. En el registro mercantil, que se va a inscribir en el registro mercantil, en el artículo 16 del Código de Comercio, que vamos a inscribir en el registro mercantil. ¿Qué más? Registro nacional de las personas. ¿El registro? Nacional de las personas, donde constituye una persona jurídica. El registro de las personas jurídicas. El registro de las personas jurídicas de naturaleza civil, las asociaciones, las fundaciones, los consorcios, se inscriben en el Registro Nacional de las Personas. Las cooperativas se inscriben en el registro de cooperativas, es otro registro diferente, pero las personas jurídicas de naturaleza civil se inscriben en el Registro Nacional de las Personas. No podemos utilizar abreviaturas, ahí se recuerda, nosotros no podemos utilizar abreviaturas, por eso no hablamos así, no podemos decir. Registro de poderes. El registro electrónico de poderes también es otro ente que se inscribe en el registro electrónico de poderes. ¿Qué vamos a inscribir? Bueno, pues ahí vamos a inscribir los mandatos, la revocatoria de mandatos, la sustitución de mandatos. Eso es lo que vamos a inscribir en el registro electrónico de poderes. Necesitamos registro mercantil, registro de las personas jurídicas, registro de la propiedad, tanto registro de la propiedad en la sede central como en el segundo registro en la sede Quetzaltenango, registro de mausoleos. En los cementerios públicos, son como 3 o 4 cementerios públicos: el cementerio general, el cementerio La Verbena, el cementerio de la Vía de Guadalupe, el cementerio de las Tapias, 4 cementerios públicos. Cuando se autoriza un contrato de compra-venta o de donación de un bien de uno de estos registros públicos, el notario tiene que remitir aviso al registro de mausoleos. Y previamente hay que hacer un trámite administrativo. Ahí va el derecho administrativo. Previamente hay que hacer un trámite de derecho administrativo, de ámbito administrativo en las oficinas del registro de mausoleos que tiene el cementerio general, para pegar el avalúo del bien que va a ser objeto del negocio jurídico para el pago del impuesto. Entonces también ahí tiene relación con el registro de mausoleos. Con el registro de notarios. Hay un registro de notarios donde registramos la firma, el sello y el título
vamos a utilizar. De la misma manera hay un registro de abogados también, pero eso es aparte. Eso, no. Bien, si no necesitas comentarios o sesiones, ya estamos listos para el 7 de marzo. Viernes 7 de marzo a las 14:30 vamos a hacer. Sí, Elmer, le escucho. Una pregunta sobre el listado de términos con un término. No comprendo bien el término compatibilidad. Sí lo busqué, pero no me queda muy claro el término. ¿Cuál es el término? El término de compatibilidad. Compatible. Cuando es compatible, cuando sí encaja uno con otro. Ahí, mire, hay que explicar la incompatibilidad. La incompatibilidad, que es la antítesis, es cuando no puede estar en una posición y tratar de ejercer la misma. La compatibilidad es cuando usted es compatible. Usted es compatible como estudiante y es compatible como pasante de un tribunal, es decir, reúne los requisitos. Pero la incompatibilidad es cuando tiene alguna circunstancia que le impide ejercer, porque yo me recuerdo que ese es el término que está, incompatibilidad. Y en el Código de Notariado se regula quiénes tienen incompatibilidad para ejercer el notariado. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, creo que hoy nos vamos a ver hasta el 7 de marzo, porque ya mañana empiezan ustedes con sus exámenes. No asistieron hoy todos, solo hay 53 estudiantes, y además de que hay 53, está, no sé si el licenciado Castellano, pero la notaria Salazar, sí vi que estaba. Habíamos que restar 2, eso es 51. Y según la lista son 63. Solo para ampliar, el término correcto es incompatibilidad. Ajá, incompatibilidad. Le voy a poner un ejemplo, tal vez un poco para que lo comprendamos bien. Usted tiene un vaso de agua y deja caer 2 gotas de aceite, se repele, no se acepta, no se mezcla. Son incompatibles, ¿sí? Es decir, esa es la incompatibilidad. Cuando estamos en una situación y no podemos desarrollar otra. Está regulado las incompatibilidades, los que desempeñen cargos públicos, que devengan sueldo del Estado, no pueden ejercer notariado mientras estén en el cargo público, porque es incompatible, ¿sí? A eso se refiere. Bien, si no hay más dudas, más comentarios, observaciones, nos veremos el 7. Vamos a programar el examen a 2 secciones a la misma hora, 14:30, para que tengamos tiempo suficiente y podamos salir antes a la noche. De 14:30 a 16:30, 16 horas, está bien. Bien, yo les mando las instrucciones unas horas antes. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, igualmente. Feliz tarde.